El pecado llevaba su maletín. Desde que inició Génesis, llevaba su maletín. Todo lo que el enemigo pensaba era que este maletín lo tenía para siempre. Y el maletín de pecado, cada vez que alguien se levantaba a hacer la obra de Dios, el enemigo le enseñaba el maletín. Mira quién yo tengo. Tú no veías que había personas que querían hacer la obra de Dios, pero siempre el maletín traía a una mujer para que lo tiente y pecara. Sansón, tú no sabías que el maletín siempre llegaba en un momento oportuno, donde Dios le dice a Moisés: toca la peña. El maletín decía: rómpela. Pero cuando llega Cristo, Cristo le dice al diablo: mírame, ese maletín ya no te pertenece. Cuando Cristo viene, su sangre fue la única sangre que fue vertida en la cruz del Calvario como sacrificio para redimir a nosotros de pecado. La Biblia dice que sobre él fueron llevados toda cautividad. Cuando se abre el maletín, quiero decirte que el que vino con falla se llamó Adán, pero ya nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. Y cuando Cristo entró, le quitó la llave de gobierno. Es por eso que cuando tú hablas con autoridad, porque Cristo te la dio. Y ahí se rompió el velo. Velo partí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres salvo! ¡El velo se rompió! ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir algo de parte de Dios? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 16. Lo que lo tengan pueden decir amén. Pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, diga conmigo, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados, diga conmigo, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Puede sentarse, puede tomar su asiento. A mí me toca exponer acerca del velo del pecado. Quiero iniciar diciendo que el primer velo que se manifiesta en la Biblia, quizá no directamente, pero sí usted se adentra, usted entiende por revelación que el primer velo no era físico, el primer velo era espiritual. La intención de Dios con el hombre siempre fue que el hombre tenga una comunicación directa con él. Habían secretos que quizá Dios le contaba al hombre y el hombre le contaba a Dios. Era una comunicación secreta. Era una comunicación, no había tabúes, no había parámetros, no había limitantes, no había nada que separara la conversación entre Dios y el hombre. ¿Alguien está aquí todavía? Ahora, esa comunicación le permite al hombre a ser habilitado en ciertas dimensiones, como lo que es el gobierno. Le da también dominio, le da autoridad sobre todo lo creado en la tierra. Es ahí donde el hombre se le da la autoridad de poder ponerle nombre a todas las cosas en la tierra. Le pone nombre a los animales de la tierra, le pone nombre a las aves del cielo, le pone nombre a los peces del mar. El hombre tenía esa facultad. Esa facultad era un poder que otro ser vivo en la tierra no lo tenía, solamente lo tenía el hombre. ¿Alguien dice amén? Pero la pregunta es: ¿quién habilitó al hombre para el hombre tener ese poder que podía establecer, que podía romper, podía crear con su boca como aquel que lo creó a él? El poder que ese hombre tenía, que lo habilitaba, ese poder se lo daba el Espíritu de Dios. Y quiero darle un secreto a usted. Señores, usted puede hacer lo que haga en esta tierra, pero si el Espíritu de Dios no está contigo, de nada sirve. El Espíritu de Dios es el que te habilita para hacer cosas sobrenaturales en la tierra. El Espíritu Santo es el que sella la palabra del cielo, y todo lo que está en la tierra tiene que tomar orden por tu palabra. ¿No te diste cuenta que estaba pasando mucha hambre hasta que tú abriste la boca? ¿No te diste cuenta que todas las cosas que existen y subsisten fueron por su palabra?
Y nosotros fuimos creados, ¿por qué? Diga conmigo, por su palabra. Ahora, cuando Satanás ve al hombre creando cosas con su boca, dando palabra y que las cosas también tomen forma, Satanás se dio cuenta que había algo allá arriba que se le perdió a él, y él quería recuperarlo aquí abajo, queriendo quitarle la autoridad al hombre, a su nombre gloria, queriendo quitarle la potestad al hombre. Pero una noticia que le tengo al diablo es que él no tiene algo que tenemos nosotros. Y diga conmigo, es semejanza. El diablo tiene que hacer lo que nosotros digamos. Por eso él le tiene miedo a una sierva que se empantalona. Él le tiene miedo a un hombre que toma su posición, porque él sabe que un hombre tomando su posición está estableciendo cosas que quizás no están creadas, pero ya en el cielo sí la crearon. Bueno, ¿están aquí todavía? Entonces, cuando el hombre le pone nombre a todas las cosas creadas en esta tierra, llega un momento de quiebre donde la serpiente, en el capítulo 3, dice que la serpiente era astuta, más astuta que todos los animales del campo. Le dice a Eva, mira, con que Dios ha dicho que no comas. No, Dios no ha dicho que nosotros no podemos comer de cualquier árbol, es de ese. Ahí mismo cayó en el gancho. Al caer en el gancho, él le dijo, lo que pasa es que si tú comes de él, ciertamente serán abiertos tus ojos y podrás ver el bien, diga conmigo, y el mal. Ahora, ahí le da un poder a Satanás, porque cuando la mujer ingiere ese fruto, le da el poder y la potestad y el dominio y el gobierno y la llave de muchas cosas a Satanás. Y es ahí donde la mujer agarra y le da también al hombre y come. Ahora, ¿dónde entra el velo del pecado espiritualmente? Entra en la desobediencia. My God. Usted quiere abrirle puerta al pecado, desobedezca. Usted quiere abrirle puerta a la muerte, peque. Pero te tengo noticia, que el único que puede redimir del pecado se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos sino en Cristo. Ahora, cuando el hombre pierde ese gobierno, ahora lo que él dominaba, ahora lo domina él. El hombre no se puede acercar a un león porque el león se lo come. El hombre no se puede comer cualquier planta, porque ya que se le abrió la puerta al pecado, ya el pecado tiene acceso para hacer cosas que no podía hacer a su nombre. Ahora el pecado puede entrar y hacer que los árboles sean venenosos y que los animales creados por Dios se rebelen en contra del hombre. La creación que fue creada por Dios ahora se rebela en contra del hombre, haciendo que el hombre sea subyugado por ella. Mire, todo esto que engloba lo que es el pecado tiene que ver con la concupiscencia. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado ni él tenta a nadie, sino que de acuerdo a la concupiscencia, exacto, que están aquí todavía, sino que de acuerdo a la concupiscencia eres que eres atraído y seducido. Y cuando la concupiscencia ya eres atraído y seducido, concibe a luz el pecado, y el pecado concibe a luz la muerte. Señores, yo quiero que usted entienda algo, y lo que yo quiero que usted entienda es que lo que va a traer la muerte es que tú peques, pero lo que trae que la muerte se cierre es que tú vivas una vida en santidad, es que tú vivas una vida apartado del pecado. Todos los hombres después de Adán y Eva comenzaron a corromperse. Ya no había un hombre que pudiera salir puro. Pero el diablo está buscando
¿quién es que le va a pisar la cabeza? Porque ya hubo una profecía que Dios le dio a Eva y le dijo: por cuanto pecaste, la simiente tuya, la simiente de ella te va a herir en el calcañar, pero la simiente tuya le va a aplastar la cabeza. El diablo está buscando quién es que le va a aplastar la cabeza. Comienza a buscar en Caín y ve en Caín que no le puede aplastar la cabeza, porque cuando presentan la ofrenda, dice que la ofrenda de Abel era más agradable que la de Caín, y dice que Caín se ensaña en contra de su hermano Abel y lo mata. La sangre de Abel clama al cielo y el cielo le responde y le dice a Caín: ¿qué hiciste? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? No te dije que lo cuidara. A su nombre. Cuando el pecado se le abre la puerta, es difícil que se le cierre. De la única manera que se le puede cerrar la puerta al pecado es siendo santo, limpio y sin mancha. No puede ser santo. No puede ser santo andando en la misma vida. No puede ser santo haciendo lo mismo. Ahí es que ella me gusta porque es que ella es bonita. Mira, el diablo te está preparando una tentación, y por la tentación va a venir el pecado, y el pecado próximamente te toca la puerta a la muerte. Necesitamos gente que se limpie. Necesitamos gente que se aparte. A su nombre. El diablo está buscando quién es que le va a aplastar la cabeza. Busca a Caín y no encuentra, porque dice: tú un cachupo a mí. Ya yo me le metí en la concupiscencia. Comienza a buscar a ciertos hombres, y la mayoría de todos los hombres, aún sea con queja, aún sea con odio, aún sea con cualquier cosa, pecaban. David, escogido por Dios, separado dentro del mucho del campo para establecerlo como rey. David entra en una situación donde brechea a lo que no es suyo. La esposa de Urías, señores, la brechea. Esta tiene 90, 60, 90. Y cuando la ve, le llenó el corazón. Porque hay gente que no pueden ver. Mira, hay gente que Dios tiene que taparle los ojos. Hay gente que tienen que ser ciegos de por sí. Están aquí todavía. Porque ellos no pueden ver, porque desde que ven ya la concupiscencia le está diciendo: así es, así es, así. Están aquí todavía. Alguien alabe la gloria en esta hora. ¿Qué pasa? Que el hombre no solamente le entra el pecado viéndola. Es que el barbarazo se allega a la mujer. Y no solamente entra el pecado allegándose a la mujer, pastor, sino que él manda a su mejor soldado adelante para que lo maten. Para que usted vea cómo hay gente que quiere cubrir su pecado. No quería que su esposo, el esposo de esa mujer, viera que él estaba con la esposa, y decidió mandarlo al frente para que lo mataran. Usted sabía que hay gente, señores, hay gente que hace hasta lo imposible para encubrir su pecado. Hay gente que quiere exponer su pecado, pero hay otros que hacen hasta lo imposible para encubrirlo. La Biblia dice que el que encubre sus pecados, ¿qué? Y usted ve gente que son pobrecitos por eso. No, yo no estoy hablando de dinero. Porque hay gente que son ricos, pero son pobres. Y hay pobres que son ricos. Alabe la gloria en esta hora. Entonces, ¿qué pasa? El diablo está buscando quién era que le iba a aplastar la cabeza. Pero la mayoría de las personas que ponían su frente en alto, entraba el pecado sobre ellos. Señores, vemos a Job. Job quizá no maldijo a Dios, pero él maldijo el día de su nacimiento. Y al maldecir el día de su nacimiento, señores, entra un pecado mortal. Todos estaban llenos de pecado. Todo aquel que nacía del vientre de una madre, ya se le asignaba un espíritu que lo hacía pecar. Y todos cometieron pecado, hasta que llegó alguien
llamado Jesús, donde la Biblia habla en Mateo capítulo 4. Ay, 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 ay. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Esa misma serpiente que estaba en el inicio volvió. Esa misma serpiente que tentó al primer Adán quiso tentar al segundo Adán para que cayera de la misma manera. Están aquí todavía. Usted no sabía que por donde que muere el pez, diga conmigo, por la boca. El primer hombre murió por la boca. Satanás piensa que el segundo hombre va a morir por la boca. Toca a alguien y dile: el mío no muere por ahí. El mío no muere por la boca. El mío no muere por la boca. Convierte esa piedra en pan. Le dice Jesús: no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. Señores, lo que no hizo el primer Adán, viene a ejecutarlo el segundo. El primer Adán se dio su gobierno a la tiniebla. El primer Adán se dio su dominio a la tiniebla. Le entregó una llave al pecado para que el pecado hiciera lo que quiso hacer. Pero cuando viene con la misma repetición al segundo Adán, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el segundo Adán, Satanás quiso meterlo a él en el mismo cajón y no se dio cuenta que el segundo Adán tenía un plan mejor que el que él tenía. Ay, 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 ay. Yo entendí que lo único que puede rasgar el velo era una muerte, pero no cualquier muerte. Porque anteriormente hacían sacrificio y la sangre se vertía y solamente se le perdonaba el pecado momentáneamente. Mataban gente y pensaban que lo hacían con sacrificio para perdonar pecado, pero ese pecado no era permanente. Pero llegó uno, diga conmigo, llegó uno. Vamos, diga conmigo, llegó uno. Que lo único que podía rasgar el velo era una muerte de un justo llamado Cristo. Cuando ese Cristo viene y él muere, la Biblia dice que vertió su sangre en la cruz del Calvario. Vertiendo su sangre en la cruz del Calvario, la tierra tembló, y al temblar la tierra, el velo se rasgó el dendo. El velo del pecado se viene a rasgar cuando alguien que es perfecto para ser sacrificado muere y resucita. No había otro sacrificio en la tierra que pudiera ser apto para que ese velo se pueda rasgar. Por eso Cristo fue el único que con su muerte eliminó la muerte. Ay, Cristo fue el único que con su vida no dio vida. Cristo fue el único sacrificio, el único cordero que fue sacrificado, aprobado por el cielo para ser sacrificado, y que todo lo que estaba establecido por el diablo desde el inicio se rompa. Cristo fue el único que sin tener pecado se hizo pecador. Cristo fue el único que rasgó el velo del pecado. Cristo fue el único que le quitó la llave a la muerte cuando la muerte pensaba que tenía toda la cosa agarrada por su propia cuenta. Ahí está, aquí todavía. Ese velo del pecado tenía que rasgarse desde arriba. No podía rasgarse desde abajo. El velo era una limitante entre lo santísimo y el mundo. Era una barrera que limitaba a que el hombre pudiera acceder a nuevos niveles de gloria. El velo era una tela que ponían delante para que la persona no pudieran acceder. Pero ¿sabe qué? Que el único que pudo destruir esa tela desde arriba, no desde abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Porque si se destruye de abajo hacia arriba, todo el mundo piensa que fueron los hombres. Pero como se destruyó desde arriba hacia abajo, entendieron que toda la gloria le pertenecía al que tiene la gloria. El pecado llevaba su maletín. Desde que inició Génesis, llevaba su maletín. Todo lo que el enemigo pensaba era que este maletín lo tenía para siempre. Y el maletín de pecado, cada vez que alguien se levantaba a hacer la obra de Dios, el enemigo le enseñaba el maletín. Mira quién yo tengo. Ay, 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 ay.
Tú no veías que había personas que querían hacer la obra de Dios, pero siempre el maletín traía a una mujer para que lo tiente y pecara. Sansón. Tú no sabías que el maletín siempre llegaba en un momento oportuno, donde Dios le dice a Moisés: toca la peña. El maletín decía: rómpela. Tú no sabías que el maletín llegó en un momento donde Jeremías, y le dijo: Jeremías, a ti el pueblo te está apedreando porque tú estás hablando palabra de Dios. Te traje el pecado para que tú sueltes el ministerio. ¿Y sabe qué dijo Jeremías? Tengo un fuego que arde dentro de mí, y aunque yo quiera no va. Aunque yo quiera no puedo. No puedo dejar que se apague. Yo no puedo. Pero cuando llega Cristo, Cristo le dice al diablo: mírame, ese maletín ya no te pertenece. Yo quiero que vengan dos personas aquí, por favor. Escucha esto. Cuando Cristo viene, su sangre fue la única sangre que fue vertida en la cruz del Calvario como sacrificio para redimir a nosotros de pecado. La Biblia dice que sobre él fueron llevados toda cautividad. Cuando se abre el maletín, el diablo pensaba que tenía la de ganar, porque llevaba el maletín en toda la historia. Pero Cristo muere y se va a lo profundo del infierno y le dice a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Al pecado, la Biblia dice que él se hizo pecador por los pecadores. La Biblia establece que él llevó todos los pecados. Tú has visto gente que viene con una bendita enfermedad. Jesús te dice: yo llevé esa enfermedad a la cruz del Calvario. Yo la llevé. No hay limitante para que tú seas santo. Este velo representaba toda la mala maña que tú tienes. Este velo representa todo el pecado que cargas encima. Un día yo te quiero recordar que hubo alguien que murió en la cruz del Calvario para darte vida eterna. Te quiero recordar que todas las fallas que tú tienes, quiero decirte que el que vino con falla se llamó Adán, pero ya nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. Y cuando Cristo entró, le quitó la llave de gobierno. Es por eso que cuando tú hablas con autoridad, porque Cristo te la dio. Y ahí se rompió el velo. Velo partí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres salvo! ¡Eres salvo! ¡Eres sano! El velo se rasgó, se rompió. ¡Ay! ¡Se rompió! Dime cuál es tu problema. Dime cuál es tu problema. ¡Se rompió! ¡Oh! Ahora, el diablo siempre me enseñaba el maletín de pecado. Y como ese maletín de pecado nunca tenía nombre, porque no era la carátula, sino el CD que tenía por dentro. Ahora Cristo le sacó el CD, rompió la tela y el velo que te limitaba a acceder completamente a la gracia. Cristo agarró el maletín, pastor, agarre ahí, y se lo entregó y le dijo: lo que antes el diablo estaba viendo como pecado, yo te entrego la gracia del cielo. ¡Wow! Por eso cuando usted me mira a mí, aunque usted no me vea, yo siempre tengo un maletín de gracia. Y qué bendito aceite que tú tienes. Fue la gracia que me quitó el pecado y me dio acceso para poder entrar a él. Rebasama. Me dio el poder para entrar a él.